Hola a todos, yo soy Cherry Bee y sean bienvenidos a un nuevo video. Cherry Bee Mystery. Como pueden ver en el título, el día de hoy traemos un caso misterioso, el cual hablaremos del caníbal de Milwaukee. Este caso se ha hecho sumamente viral últimamente por la serie de Netflix Dahmer, el monstruo Jeffrey Dahmer, la cual debo decir que ya vi y me gustó, pero yo habiendo conocido la historia mucho antes, pues decidí traérselas al canal porque hay datos curiosos de los cuales nos cambiaron la historia en la serie para hacerla un poquito más dramática. Vamos a comenzar este caso, pero no sin antes decirles que aquí están mis redes sociales para que me sigan y espero se suscriban al canal dándole clic en la campanita para que les notifique cuando subo video. Y sin más que decir, comencemos. El caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer nace el 1 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde los primeros meses de su gestación, su madre se dedicaba a ingerir pastillas para su ansiedad, ya que antes no estaba penalizado obtener medicinas sin receta médica. Luego de que nace, fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien que le encantaban los animales y que le gustaba jugar. Un día como cualquier otro, dentro de su casa provenían olores fétidos, así que su papá decidió ir a buscar debajo de la casa y encontraron los restos de un animal muerto. Su padre lo sacó y le mostró a Jeffrey el cuerpo del animal muerto. Su padre se sorprendió al ver que no provocó un sentimiento de empatía hacia el chico, así que Jeffrey decide agarrar el animal y tirarlo a la basura. Luego su familia empezó a tener problemas económicos, así que sus papás decidieron irse mudando constantemente de casa y esto le fue afectando a Jeffrey de manera de que él ya no se podía ubicar y esto hizo que Jeffrey fuera un niño como muy alejado de la sociedad. Así que sus papás decidieron comprarle un perro, el cual lo amaba muchísimo. De hecho, este perro lo acompañó a muchos de sus viajes a encontrar animales muertos. Sus padres comienzan a tener muchos problemas en su matrimonio debido a que su mamá empieza a sufrir de crisis de ansiedad y es ingresada a un centro psiquiátrico en el cual duró algunos meses y eso le afectó emocionalmente a Jeffrey demasiado. Es por eso que Jeffrey comienza a buscar animales muertos junto con su perro y empieza a diseccionarlos en medio del bosque. Sus papás, al ver que Jeffrey estaba sumamente alejado de la sociedad, decidieron llevarlo a clubes extracurriculares fuera de la escuela y en uno de esos clubs lo llevaron a pescar junto con otros niños a un lago y frente a sus compañeros que también habían sido llevados al club de pesca, él saca una navaja y comienza a abrir el animal. Sus compañeros quedaron sumamente asombrados y su maestra quedó horrorizada al ver que Jeffrey Dahmer estaba muy entusiasmado por conocer lo que había dentro del pescado. Al ver que no tuvo ninguna consecuencia, es ahí cuando se desata su curiosidad por encontrar animales muertos. En su adolescencia, Jeffrey empieza a desarrollar un gusto exuberante por los asesinatos y los asesinos seriales. Él se imaginaba la sangre corriendo por sus manos, mientras que él descubría un gusto peculiar por los chicos. Entre sus fantasías adolescentes, él quería acostarse con chicos que estuvieran totalmente inconscientes, donde él pudiera tener el control total sobre ellos. Mientras se dirigía a la escuela, diariamente veía a un chico haciendo ejercicio y un día decidió golpearlo con un bate para que este chico estuviera inconsciente, pero justo ese día el chico no apareció y Jeffrey se arrepintió de todo lo que le iba a hacer. Esto desencadenó que Jeffrey comenzara a beber desde la edad de los 15 años, ya que tenía miedo a que todas estas fantasías se adueñaran de su mente. Así que llegó el momento en el que él empieza a beber entre clases y los profesores lo regañaban, lo suspendían y esto hizo que fuera bajando sus calificaciones. Pero antes de que Jeffrey comenzara a beber, él era un chico que era muy querido por los profesores, ya que siempre vestía de manera correcta
y se comportaba de manera muy educada. De hecho, en una ocasión, cuando su salón de clases fue a visitar al vicepresidente, Jeffrey comenzó a comportarse muy extraño debido a que quería la aprobación de sus compañeros, entonces empezó a hacerse pasar por una persona que tenía una enfermedad mental. Desde ahí dio inicio a su etapa como el chico popular de la escuela, debido a que no le importaba beber entre clases y ser el payaso de la clase, imitando a cualquier tipo de trastorno mental que tuviera cualquier persona. Pero esto empezó a cambiar cuando sus padres empiezan a tener muchas peleas, así que él salía de su casa para golpear los árboles y así desquitaba toda su rabia que tenía hacia sus padres. Entonces, a la edad de 18 años, sus padres de Jeffrey deciden divorciarse y abandonarlo, debido a que su padre se va a vivir a un motel unos meses y su madre se va a vivir a casa de unos familiares, dejándolo totalmente solo. Jeffrey comienza a bajar sus calificaciones debido al poco interés que tenía hacia sus materias, y como era un adolescente que estaba metido en el alcohol, esto ocasionó que su obsesión por matar a personas se hiciera más presente. Un día, cuando él iba hacia su escuela, se encuentra un chico que estaba haciendo autostop en la autopista. Este chico se llamaba Stephen Kicks, de 19 años, el cual le pidió ayuda para llevarlo a un concierto de esos que se hacían en esa época. Dahmer lo convence para llevarlo a su casa a tomar unas cervezas, y mientras platicaba con él se les fue el tiempo. El chico le dice que ya es hora de irse y Dahmer, con miedo a quedarse otra vez solo, decide golpearlo con una pesa. El chico cae totalmente inconsciente. Jeffrey se pone totalmente histérico porque creía que pues lo iban a atrapar. Entonces lo que hizo fue descuartizar el cuerpo y meterlo en unas bolsas. Luego se fue totalmente borracho a dejarlos a un basurero, y es cuando la policía lo detiene por ir manejando de forma discontinua dentro de la carretera. En ese momento él les dice a los policías que lo disculparan, pero que tenía muchos problemas familiares y por eso iba a ir a tirar la basura para poder despejarse. Los policías simplemente le dieron una multa y decidieron dejarlo libre. Jeffrey llega al basurero, es ahí donde toma la decisión de no dejar el cuerpo, debido a que no quería sentirse solo. Es por eso que regresa a su casa y empieza a despellejar el cuerpo y a dejar los huesos totalmente limpios, regándolos por toda la casa, y solamente así se podía sentir acompañado. Un día su padre regresó y se dio cuenta de que él estaba totalmente solo y que era un alcohólico. Es por eso que decide meterlo a rehabilitación, en el cual se pudo rehabilitar por algunos meses, y lo mete a la Universidad Estatal de Ohio, en el cual simplemente duró 3 meses debido a su abuso con el alcohol. Luego de que el padre se enterara de que fue echado de la universidad, decide enlistarlo en el ejército, y es ahí donde comienza a aprender cosas sobre medicina y sobre la anatomía del cuerpo. Así que cuando lo mandaron a Alemania fue echado del ejército por abusar con el alcohol. Él no le avisó a su padre, así que se mudó a vivir a Miami, Florida, en el cual dormía en las playas, hasta que un día una rata durmió encima de él. Ahí es cuando decide hablarle a su padre y decirle que lo habían echado del ejército. Su padre, muy molesto, le dice que tiene que mudarse a casa de su abuela y que tiene que trabajar para poder sostenerse. Llegando a casa de su abuela, él decidió ser una buena persona, ya no bebía, ya no quería tener esos pensamientos, asistía a la iglesia con su abuela, pero un día mientras él estaba en la biblioteca, un hombre se acercó a él y le ofreció mediante un papel sus servicios sexuales. Él obviamente dijo que no, pero eso encendió de nuevo su instinto asesino. Así que decidió robar un maniquí que había visto en las tiendas y lo utilizaba como juguete sexual, hasta que un día su abuela lo descubre y lo hace tirar el maniquí. Él realmente se creía que estaba enamorado del maniquí. Después de que se deshiciera del maniquí, Jeffrey se mete a trabajar a una fábrica de chocolate y a una carnicería. Es por eso que comienza a juntar dinero para poder comprar las drogas con las cuales iba a dormir a sus víctimas. Entonces asistió a saunas en los cuales les ponía la droga a sus víctimas y abusaba de ellos. Un día se dieron cuenta y a Jeffrey Dahmer lo echaron del lugar. Y es ahí cuando decide asistir a clubes nocturnos en los cuales comienza a matar. Jeffrey tenía un gusto muy peculiar por los hombres altos, fornidos, sin importar su origen o color de piel. En noviembre de 1987, Steve Womi, de 25 años, conoce a Jeffrey Dahmer en el Club 219, donde lo drogó
atrapó y lo asesinó dándole golpes hasta que quedara totalmente irreconocible. Y debido a que fue en un hotel, él decide meterlo en una maleta y subirlo a un taxi, el cual el taxista le dijo que pesaba demasiado, que parecía que traía a un muerto. Jeffrey simplemente se rió. Luego de que llegó a casa de su abuela, lo descuartizó en el sótano y empezó a experimentar con él. Y ahí fue donde dijo que nunca más se iba a controlar. Su siguiente víctima fue Jamie Doug Tester, de 14 años, el 16 de enero de 1988, el cual lo interceptó en la parada del autobús del Club 219 al ofrecerle $50 a cambio de algunas fotos. El chico decide ir con él y él lo lleva a casa de su abuela. Es ahí donde lo obliga a tener sexo oral y después decide drogarlo y matarlo abusando de su cadáver. La siguiente víctima fue Richard Guerrero, de 25 años, el 24 de marzo de 1988, al cual lo conoce en un bar del pueblo. Jeff Dahmer decide asesinarlo en el lugar. Lo lleva a casa de su abuela metiéndolo en bolsas de basura y es ahí donde lo descuartiza y experimenta con él utilizando ácido. Es cuando la abuela empieza a sospechar que algo raro está pasando, pero cree que su mejor decisión es correrlo de la casa. En 1988 se muda a un edificio de departamentos en el departamento 213 y mientras estaba en la mudanza, él asiste a un parque totalmente borracho y es donde le habla a un niño de 13 años y ahí lo empieza a acariciar frente a todo el público. Fue denunciado y lo condenan por 1 año de cárcel. Luego de haber casi permanecido 1 año en la cárcel, deciden darle libertad condicional durante 2 meses. Eso quiere decir que salió 2 meses antes de que se cumpliera su condena. 3 meses luego de salir de la cárcel, y ahí fue donde dijo que iba a hacer una orgía de muerte para poder celebrar su salida. Ahí mata a 13 hombres, entre los cuales había un menor de 14 años llamado Conner Axinta Sonfon y que logró escapar del departamento del criminal. 3 vecinas llamaron al 911. Ese es uno de los momentos más indignantes del caso, debido a que la policía simplemente lo determinó como una riña entre pareja, ya que él era el hermano menor de Somsak, el chico que había sido abusado anteriormente. Después del incidente con la policía, mató al menor de edad. Su siguiente víctima fue Anthony Cias, de 26 años, el 25 de marzo de 1989, el cual lo decapitó y momificó su cabeza y genitales llevándolos a su trabajo. Todo esto lo hacía para no sentirse solo dentro del trabajo, ya que él no tenía relaciones afectivas con ninguna otra persona. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo es que Jeffrey pueda conseguir todos esos medicamentos para poder drogar a sus víctimas. Y lo curioso es que antes de Jeffrey Dahmer, en la industria farmacéutica de Estados Unidos no estaba penado el utilizar medicamentos sin prescripción médica. Es por eso que sus doctores le daban infinidad de medicamentos para poder drogarlos, ya que él decía que no podía tener sueños constantes debido a que había estado en el ejército. El modus operandi de Jeffrey Dahmer, luego de que drogaba a sus víctimas, era matarlas y experimentar con sus cuerpos. Había veces que taladraba sus cráneos y vertía ácido para poder convertirlos en novios zombie, ya que él tenía la fantasía de tener un novio que fuera totalmente sumiso y que lo pudiera controlar. También les tomaba fotografías con una cámara instantánea y después de cercenar sus cuerpos, los metía en una olla y los cocía hasta que el hueso se despegara de la carne. Luego de obtener la carne, él comenzó a comérsela, que quería sentir cómo sus víctimas se volvían parte de él. Y él decía que lo hacía para no sentirse solo. Aunque sus vecinos se quejaban del hedor, él simplemente les decía que estaba cocinando una comida muy típica de la India. Como la cantidad de carne que tenía de sus víctimas ya no cabía en el departamento y estaba apestando todo el edificio, él decidió comprarse un tanque de 215 litros en el cual vertía sus cuerpos y los bañaba en ácido para que se pudieran deshacer todos sus restos. Jeffrey Dahmer es capturado el 22 de julio de 1991 y esto fue porque Tracy Edwards se acercó a los agentes para pedirles que le quitaran las esposas que Dahmer le había enganchado a sus muñecas. Tras un encierro de varias horas, Edwards logró escapar de un descuido del asesino, a quien golpeó para huir. Cuando volvió al apartamento con la policía, Dahmer los invitó a entrar para ayudarle a buscar las llaves de las esposas. La forma en la que se dan cuenta de que algo estaba pasando fue que uno de los agentes encontró en un cajón de la mesita de noche
noche las fotos Polaroid de cadáveres que habían sido tomadas en ese mismo apartamento. Al verlas, se las pasó a su compañero y ahí se dieron cuenta de que era un asesino. En uno de sus cajones encontraron 83 Polaroids que les tomaba a sus víctimas de diferentes poses mientras los estaba cercenando. Dentro de su refri encontraron una cabeza y cuando encontraron la cabeza, uno de los policías simplemente gritó horrorizado al ver todo lo que estaba pasando. Dentro del congelador encontraron genitales, corazones y algunas cabezas de sus víctimas. En el bidón de 215 litros encontraron el torso de 3 hombres. Dentro de algunas ollas encontraron manos y genitales momificados. Y dentro de algunas cajas encontraron cientos de huesos que estaban hechos en un altar. También en su casa anterior encontraron los huesos esparcidos del chico de 19 años que había asesinado por primera vez. Una vez que llegó a la cárcel, le empezaron a hacer muchas preguntas y uno de los reporteros que lo entrevistó le preguntó que por qué había hecho todas estas atrocidades. Él simplemente respondió: cuando te cuente lo que te voy a contar, me voy a hacer famoso. Una vez que lo capturan, en todos los interrogatorios, él se burlaba y se reía de todas las víctimas que él había matado. Y dijo que por 13 años había matado y que no se quería detener. Luego se realizó el juicio en el cual él llevaba una camisa de una de sus víctimas. Jeffrey Dahmer, the man in the striped shirt, is the defendant. He is apparently a part of it. Y debido a que no existe pena de muerte en Milwaukee, le dieron cadena perpetua de 937 años en la cárcel. Durante el juicio, los familiares de las víctimas expresaron su opinión hacia Jeffrey Dahmer y él no mostraba ningún signo de arrepentimiento. En el momento de su condena, Dahmer decide dar un mensaje a todas las familias de sus víctimas, el cual fue: Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to... Luego de haber sido ingresado al penal de Columbia de Wisconsin, él decide bautizarse debido a que él decía que un demonio lo poseyó y es por eso que él hacía todas esas atrocidades. Pero dentro de prisión no cesaron sus pensamientos homicidas. Christopher Scarver era un recluso que fue condenado a prisión el 1 de julio de 1990 cuando intentó asaltar una tienda y al recibir únicamente $15 enfureció y le dio un disparo en la cabeza matándolo instantáneamente. Estando ya dentro de prisión, el 28 de noviembre de 1994, Scarver fue asignado junto con Dahmer y otro recluso llamado Jesse Anderson a hacer algunas tareas de limpieza. Durante 20 minutos se quedaron sin vigilancia en los baños del gimnasio y fue así como aprovechó y golpeó a 2 hombres con una barra de 51 centímetros que había sacado de la sala de pesas de la prisión. Ambos murieron a causa de los impactos recibidos con la barra de metal y así fue condenado a 2 cadenas perpetuas por el asesinato de Dahmer y Anderson. Este hombre declaró que había matado a estos hombres porque Dios le dijo que lo hiciera. Los restos de Jeffrey Dahmer fueron repartidos entre su padre y su madre cuando fueron incinerados, pero lo que no les habían dicho a sus padres es que le habían retirado el cerebro para poder estudiarlo. Los padres se molestaron muchísimo, entonces decidieron cremar el cerebro también. Y esto es prácticamente la vida de Jeffrey Dahmer, pero te voy a proporcionar algunos datos curiosos que me llamaron la atención debido a que hay muchas contrariedades con la serie. Glenda no era su verdadera vecina. Ella era una vecina de un edificio conjunto al edificio de Dahmer, así que su verdadera vecina fue Pamela Buss, la cual se quejaba de todos los olores que expedía la casa de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer en realidad le agradaba a todos sus vecinos, entonces le daba sándwiches de carne, ya sé, de carne, a todos sus vecinos. Los oficiales que se supone que en la serie fueron premiados, en la realidad no fueron premiados, solamente los reincorporaron a su servicio y no les dieron ninguna mención honorífica. La familia de los adolescentes y Thompson Phone no asistieron al juicio de Jeffrey Dahmer como nos los muestran en la serie. Ellos ni siquiera se enteraron cuándo era el juicio debido a que ellos no querían saber nada sobre lo del asesino de Milwaukee. Jeffrey Dahmer era un chico que se distinguía mucho por la forma en la que caminaba. Él caminaba 4 pasos hacia enfrente y 2 hacia atrás. Y muchos terapeutas dicen que esto era por medio de la ansiedad y la soledad que él sentía. En una de las entrevistas hacia el padre de Jeffrey Dahmer, él confesó que tal vez era su culpa el que Jeffrey fuera así, ya que él cuando era muy joven deseaba matar a su vecino quemándolo, pero debido a que él no tenía alcoholismo, se arrepintió
y dijo que nunca más lo iba a hacer, pero siempre tuvo en mente querer matar a una persona. En mi opinión, la serie es una dramatización, como cualquier otra, de un caso real y un lamentable caso, pero que a veces nos hace concientizarnos de no volver a repetir esas atrocidades. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver mi video y espero les haya encantado. Pónganme en la caja de comentarios qué otros casos quieren que haga y no olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla, suscribirse al canal, darle click en la campanita para que les notifique cuando subo video. Y bueno, esto ha sido todo. Bye.